ti. Muchas gracias a todos por cambiar de Zoom. Y cualquier duda que tengan la pueden comentar en el chat y nosotros al final las leemos o durante la exposición vemos si se pueden resolver estas dudas. Muchas gracias. Muy bien, pues muy buenas tardes. Me da muchísimo antes de comenzar nuestra ponencia, pues quiero señalarles que este trabajo que hoy vengo a presentarles es sumamente interesante desde el punto de vista en que surgió todo gracias a una observación dentro del mismo laboratorio, en el cual pues yo me encuentro actualmente desarrollándome como profesionista y sobre todo pues para entender el ámbito de salud mental. Me presento, pues yo soy el doctor Daniel Martínez. Yo soy licenciado en psicología clínica. Tengo un máster, una maestría en neuropsicología clínica aplicada a pacientes crónico-degenerativos. Y pues estamos terminando también ya un doctorado en salud mental y neurociencias. En realidad, yo me he desarrollado dentro de la investigación dentro del Instituto de Neurobiología en la UNAM. Quiero señalar que esto que traigo aquí, pues señalarles y sobre todo, pues, que todo se da gracias a simplemente un trabajo que veníamos haciendo, un equipo de trabajo en realidad, y que sobre todo fue gracias a la observación de muchos patrones de conducta en el cual nosotros necesitábamos ir entendiendo el porqué de la patología y cómo es que se da este proceso de diabetes en seres humanos. Nosotros, quiero señalar que nuestra línea de investigación era obviamente tratar de entender el Alzheimer. Entonces nosotros, dentro de esta serie de investigaciones, pues nosotros pudimos ver y comprender muchísimas cuestiones que se ven a lo largo de esta patología, que es una patología que es incapacitante hasta cierto punto y que sobre todo y en especial afecta no solamente al paciente que lo vive, sino que además también afecta directamente al familiar que cuida, al cuidador, tanto al cuidador primario como el secundario. Entonces, esta investigación ciertamente vamos a ir descubriendo todas estas cuestiones dentro de esta charla. Ahorita les voy a presentar directamente lo que les traigo preparado. Entonces quería justamente empezar con esta breve introducción y sobre todo pues hacerles ver que este tema es súper interesante desde el punto de vista clínico, sobre todo pues ahora ya aplicado dentro de los mismos pacientes, logrando entender de esta manera el cómo surge el Alzheimer mediante diabetes. Denme un segundito o una vez más para poderles presentar esta presentación. Mientras tanto, pues, quiero señalar que pues el día de hoy no ha sido un buen día para esto de la tecnología. Lamentablemente, pues, es una situación que pues no depende de nosotros, muchas veces depende de la cuestión tecnológica. Bueno.
Muy bien, les voy a presentar ahora sí pantalla. A lo mejor dentro de nuestra familia es muy importante el señalar cómo se procesa esta enfermedad dentro de nuestro día a día. Actualmente, déjenme comentarles que nuestro país, pues, es uno de los primeros lugares en índices de no solamente enfermedades metabólicas, sino también que son partes esenciales dentro de la herencia que existen dentro de nuestro círculo familiar y que sobre todo ayuda a entender caracteres que generan y se deben por malos hábitos alimenticios. Esto es muy importante al momento de hablar de la diabetes mellitus tipo 2, ya que uno de los principales detonantes dentro de nuestra población mexicana y actualmente por este padecimiento a nivel global de lo que es la COVID-19, generalmente ha venido a traer en consecuencia un sobrepeso y una carente falta de actividad en nuestra sociedad mexicana. Y sobre todo, pues señalar que nosotros como mexicanos tenemos el hábito de comer bastante bien y sobre todo en la familia está muy culturalizado el que dentro del ámbito familiar el dar de comer es estar bien, tener salud, mas sin embargo el efecto médico, el efecto fisiológico es el que se va a ir encontrando eventualmente en cada uno de estos factores que van a lo largo de nuestra vida y que se vuelven muchas veces un hábito. De igual manera, es muy importante el señalar y considerar que esto dentro de la COVID-19 ha generado también un alto índice de mortandad. Hace no mucho tiempo, más o menos aproximadamente 10 meses, yo estuve invitado justamente a nivel latinoamericano en el Congreso de Smart Health, el cual pues fue mediado por Medilab, LAC, que fueron principales laboratorios muy importantes
al momento de estudiar el COVID-19 y que sobre todo, y quiero señalar esto muy, muy claramente, que dentro de los aspectos importantes y principalmente aspectos neurológicos degenerativos, se encontró que la diabetes mellitus tipo 2 generaba altos índices de problemas de memoria, no solamente por una cuestión netamente causada por la diabetes, sino lo que reforzaba muchas veces era el padecimiento de la COVID-19 en el organismo, causando en sí también otros malestares como ansiedad, depresión, trastornos de personalidad, que bueno, eso no tiene mucho que ver dentro de nuestra conferencia, y señalar que es muy importante ver qué tan grande es la magnitud de la diabetes. En un principio, dentro de las campañas de salud que se hacían por parte de Secretaría de Salud, señalaban, es importante bajar de peso para no correr riesgos con la COVID-19. Si estamos pasaditos de kilitos, pues sería muy importante el no exponerse ante una situación como lo es la COVID-19. Por eso es muy importante hablar actualmente de lo que representa la diabetes dentro de nuestro día a día y de lo que va a venir de aquí después de que empiece la vacunación en adelante. Es por eso también muy importante señalar que la diabetes mellitus es un problema no solamente alimenticio, sino genético y cultural. Lamentablemente aquí en México, para los que quienes son de este país, pues nosotros acostumbramos a comer pues bastante, y para quienes no son de aquí de nuestro país, generalmente, pues nosotros somos muy dados a comer bastante, principalmente por la cultura de que pues nuestros padres anteriormente sufrieron una época en la cual pues agradecían por tan solo tener un plato de frijoles, de arroz, de tortillas, y decían, cómete todo lo que tienes en la mesa, en el plato, porque no sabes quién a lo mejor necesita de ese pan que te hace falta. Entonces, muchas de estas veces nosotros crecimos con esa cultura dentro de nuestra sociedad como mexicanos. Y de este mismo modo es importante señalar que uno de los principales factores por la pérdida de memoria suele ser complicado por sus amplios factores y espectros. Ciertamente, hace un momento señalaba que si bien es cierto, la diabetes genera y empieza a tener un aspecto neurodegenerativo muy importante en el cerebro, principalmente en áreas que se encargan de la memoria a largo plazo, específicamente el hipocampo, debido a que muchos de los problemas de memoria generalmente empatan con múltiples diagnósticos. Entonces, a veces cuando se nos empieza a olvidar las cosas, a tener problemas de recordar en dónde dejé ciertas cosas que para mí las utilizo el día a día, generalmente nosotros podemos entender que muy probablemente sea una amnesia o sea una demencia, o bien un trastorno ya identificado como lo es el Alzheimer, el deterioro cognitivo, entre otros. El ejemplo que les acabé de dar hace un momento es justamente de un deterioro cognitivo leve. Eventualmente, cuando empieza a hacerse cada vez más y más amplio este rubro de deterioro cognitivo, ya nosotros podemos hablar incluso no solamente de Alzheimer, sino de incluso amnesia y demencia. Ahora, no existe como tal una edad en la cual nosotros podemos decir, a tal edad comienza el Alzheimer, más sin embargo, se ha visto en múltiples papers que generalmente las personas a partir de los 30 años
en adelante comienzan a tener problemas de memoria, mas sin embargo estos muchas veces son leves y son progresivos. Ahora, esto es muy importante debido a que las posibles causas que nosotros podemos encontrar dentro de una patología como lo es la diabetes, podemos entender que genera un daño muy grande a nivel cerebral y también celular. Ahorita vamos a pasar un poco a ese tema que si bien es muy importante, será también fundamental para poder entender cómo se desarrolla este deterioro cognitivo. Como bien les acabo de mencionar, la COVID-19 ha sido comúnmente asociado a esta pérdida de memoria. De hecho, en un principio yo les mencionaba que existe un proceso de neurodegeneración debido a múltiples células que están presentes en la neurona que se llaman beta amiloide, amiloide beta, perdón, es la misma beta amiloide y tau, que son dos, dos factores que van a hacer de la neurona una célula que no pueda trabajar en conjunto a más neuronas. Estas células son muy importantes debido a que eventualmente cuando dejan de funcionar se pierde todo un cableado de información en el cerebro. Específicamente es como si nosotros estuviéramos armando un cableado eléctrico. Si en un momento nosotros vemos que existe un corto en una habitación dentro de ese circuito eléctrico, eventualmente el foco que está prendiendo y apagando, se va a fundir. Pasa exactamente lo mismo con estas células por causa de la beta amiloide, la tau, entre otras proteínas que son muy importantes dentro de la demencia, que ciertamente, y ahorita van a ver cómo la diabetes entra como Juanito por su casa y genera todo esto, toda esta progresión de memoria a largo plazo. Ya aquí es una cuestión lamentablemente cierta y que pues, como les decía en un principio, yo y unos colaboradores que estuvimos dentro de la investigación, pudimos darnos cuenta de este aspecto. Y tengo que señalar que si bien somos unos de los primeros en hablar justamente de la diabetes por causas de Alzheimer y viceversa, cómo la diabetes ayuda a degenerar más rápido el deterioro cognitivo. Entonces, es por eso mismo también muy importante al hablar de diabetes. Ahora, ciertamente es importante señalar ciertas características que nosotros tanto encontramos en el laboratorio como también nosotros podemos aterrizarlo a las personas, en realidad, a los pacientes, y que sobre todo pues nos ayuda a comprender el transcurso de esta enfermedad. Ahí vemos en la primera imagen un sujeto que pues nos muestra el torrente sanguíneo y cuánto se produce de insulina. Generalmente nosotros producimos 60 mililitros por minuto al torrente sanguíneo. Esto no pasa de igual modo en la diabetes mellitus tipo 1, porque en una existe una reabsorción, pero no cumple la función de hacer trabajar la insulina. Entonces la insulina, por ende, ya de por sí es tóxica en el torrente sanguíneo. Por eso muchas veces los médicos son muy específicos al momento de decir, hay que cuidar su alimentación, no coma ciertos alimentos que le pueden provocar una alta de azúcar. Y créanme que he visto pacientes que llevan con 400 de azúcar a la consulta, andan como si no estuviera absolutamente nada mal en ellos, pero ¿qué creen?
eventualmente tienen problemas para recordar, para asimilar ciertas cuestiones que han venido realizando en su día a día y sobre todo en generar muy buenos vínculos sociales. Por ello mismo es muy importante señalar todo lo que puede generar un alta de glucosa. Quien sea diabético aquí, hágale mucho caso a su doctor, porque en realidad lo que le está diciendo es fundamental para evitar la pérdida de memoria y sobre todo, y más importante, salvarle la vida. En el caso de la diabetes mellitus tipo 2, el páncreas generalmente secreta pues células beta. Este es muy importante y sobre todo lo que a mí me dio bases y sustentos para comprender cómo es que estas células beta llegan al cerebro y empiezan a hacer un desbarajuste completamente en el cerebro que genera eventualmente una rápida progresión del Alzheimer o de cualquier demencia, principalmente porque propicia la muerte de células alfa. Esto es sumamente importante y lo puse aquí no porque a lo mejor yo sea un experto en este tema, porque en realidad no lo soy. Yo en realidad lo que he venido trabajando se los muestro aquí. Todavía hace falta muchísima investigación, por supuesto que sí. Y eventualmente, pues, cada vez que nosotros vayamos entendiendo más este mecanismo, va a ser muchísimo más preciso no solamente el medicamento, sino también el diagnóstico y la rehabilitación. Cosa muy importante que en nuestro país vemos que somos el segundo lugar en obesidad. Entonces, por eso mismo, al momento de hacerles ahora sí que un estudio post-mortem a los ratoncitos que pues nosotros hemos visto a lo largo del tiempo cómo empiezan a perder la memoria debido a que están pues bien obesos los ratones, pues hemos encontrado esta imagen en el páncreas. Y aquí hay muchas células que están pigmentadas de un tono más púrpura que las demás células. Si ustedes pueden prestar atención, van a ver puntos mayormente, ¿cómo se llama? Mayor pigmentación morada en otros apartados de este corte en el páncreas. Y esos puntitos, pues sí, justamente son las células alfa que han sido pues eliminadas del organismo, cosa que ayuda a procesar de manera más integral y más funcional. Hagan de cuenta que es como la gasolina. Tenemos la gasolina verde y la gasolina roja. La gasolina roja viene más refinada que la verde, pues las células alfa se encargan de refinar la insulina para que pase al torrente sanguíneo. Lamentablemente aquí vemos que ya en este ratoncito pues ya no estaba funcionando bien el páncreas y dejaba pasar directamente la insulina al torrente sanguíneo. En esta tercera imagen, es prácticamente una imagen de estudio en el cual pues nosotros podemos ver cómo este paciente tiene una carencia justamente por Alzheimer debido a los ventrículos, debido al área hipocampal que se encuentra ahí de 3 colores, que es azul, rojo y verde. Si se pueden fijar en esa tomografía de un corte coronal, ahí señala justamente dónde se encuentran las regiones hipocampales y que por el Alzheimer se han abierto más de lo que debiera. Llegando esto, la insulina al cerebro, de manera directa empieza a generar las células beta un deterioro de cognición y de memoria.
que eventualmente va a generar no solamente déficits de atención, ojo con esto, porque muchas veces podemos nosotros entender que los pacientes que tienen Alzheimer, pues nada más se les olvidan las cosas. No es cierto. A las personas que también sufren Alzheimer suelen ser torpes con ciertas actividades motrices, como tomar un vaso de agua, tomar sus llaves, el caminar, sienten que se van de lado, que les duele la cabeza. Síntomas muy particulares de la diabetes y de las personas que van teniendo también Alzheimer. Entonces es muy importante el considerar estos tres factores, que no solamente es directamente dentro del torrente sanguíneo, cuando yo me checo la glucosa y sale en 200, híjole, hay que bajársela con el medicamento, con la insulina, con lo que tengan que bajar los niveles altos de azúcar. Ahora, ojo, es bien importante señalar que no solamente existiendo diabetes puede dispararse la glucosa, porque muchas veces los factores como es el estrés y la ansiedad pueden aumentar también la glucosa. En pacientes que tienen ansiedad generalizada o con otro diagnóstico psicológico, se ha visto que tienen altos niveles de glucosa, como si fuera una persona diabética. Y en algún momento le pregunto a los pacientes, ¿usted es diabético? ¿En algún momento ha sido declarado como diabético? Dice, no, en mi vida, yo como normal, no me pasa nada, no nada. Y efectivamente, pasa y resulta que la ansiedad y el estrés sí pueden aumentar la glucosa. Cosa muy curiosa. Entonces, es muy importante lo que nosotros aquí consideramos dentro de estos factores. Y ahora, ¿por qué la ansiedad y el estrés? Generalmente el cerebro empieza a secretar endorfinas que llegan directamente a las suprarrenales, específicamente arriba de los riñones, y empiezan a agilizar al organismo, poniéndolo en alerta. Esto lo que va a generar es que vaya directamente al hígado y al páncreas y empiecen a secretar mayores cantidades de insulina, y estas van a llegar directamente al corazón y agitarlo. Por ende, le checo la glucosa a mi paciente y sale como en 200, como si fuera un diabético. Entonces, muchas veces nosotros podemos decir que la persona con ansiedad tiene a lo mejor diabetes, puede que a lo mejor y sí, pero es un detonante también, un factor de estrés dentro de su mismo entorno. Entonces, es muy importante señalar estos factores dentro de la pérdida de memoria y sobre todo la diabetes. Muy bien. Para poder detectar la diabetes y sobre todo específicamente la diabetes mellitus tipo 2, los principales síntomas son los siguientes. Una necesidad muy alta de querer orinar. Generalmente las personas van rápido cada ratito al baño, como si no hubieran ido a hacer sus necesidades. Muchas veces en el trabajo, las personas que se encuentran de oficinistas o de algún otro cargo, pues quizá a lo mejor las personas que están a su alrededor dicen nada más está siendo tonto. No, sino que muchas veces las personas que empiezan a tener síntomas de ir frecuentemente al baño, a orinar, a orinar, a orinar, a orinar, probablemente pudiera ser un foquito que nos está diciendo aguas con tu azúcar. La pérdida de peso también es muy importante. Hay personas que empiezan a comer, a comer, a comer, a comer, a comer y dicen, pues es que estoy adelgazando y no estoy haciendo nada, ya me estoy preocupando, porque muchas veces esto le podemos hacer pensar que todo esto que me está sucediendo se debe a una carga laboral, al estrés, a las preocupaciones, y en realidad no es así. Muchas de estas ocasiones pasan que es
porque el metabolismo ya no está procesando de manera adecuada cada alimento. Y sobre todo, esto conlleva el otro punto que voy a mencionar aquí, que es una falta de energía. Las personas pueden comer, estar comiendo, comiendo, comiendo y sienten que no, que no llenan, que no tienen energía, pues, y que al final de toda esta situación se muestran cansados, agotados, incluso muchos de ellos que más de algunos se autorreceta, van y se meten las vitaminas, cuando a lo mejor lo que no necesita son vitaminas, es insulina. Entonces, pues ahí van con su Pharmaton, este, con su multivitamínico, el Centrum, y dicen que ya con eso les generó pues mayor energía, sí, pero después de ese lapso que te dé energía, viene el golpe, que es no solamente dañaste el hígado y el páncreas simplemente por esta carga de vitaminas que quizá no la necesitabas. Entonces vemos toda esta cuestión que no solamente es automedicarse, hay que ir al médico para que te dé las dosis adecuadas y sobre todo, no solamente comprarnos el frasquito del Centrum o del Pharmatum y ya con eso vamos a tener energía para el rato, sino que también el doctor, el médico, no solamente se encarga de dar píldoras, también puede recetar inyecciones y muchas veces hasta mejor para cada persona. No podemos decir que todas las personas van a tomar un frasco de píldoras o todas van a requerir inyecciones. Cada quien también se le va a manejar una dosis adecuada a sus necesidades. Y por ello, no solamente vamos a ir viendo que la pérdida de peso va a ir aunado a la falta de energía, sino también a una sed y un hambre constante que estos pacientes suelen tener. Generalmente, estos son los principales síntomas que se tienen que ir detectando dentro de la diabetes mellitus tipo 2. Ahora, si a lo mejor yo estoy también preocupado dentro de estas situaciones, muy en particular, sobre todo el de herencia, pues deberíamos de generar conciencia en nuestra alimentación, principalmente para ir retrasando cada vez más el detonante de diabetes mellitus. Esto es fundamental para las personas que tienen familiares con diabetes. Y digo familiares, los abuelos, los papás, que son los que generalmente nos pasan la herencia genética. Uno de los principales factores de riesgo, obviamente, señalar que el exceso, el excedente de peso, así como la obesidad, son muchísimo más propicios a que se den la diabetes mellitus tipo 2. Los factores genéticos que los hemos explicado hasta el cansancio y que sobre todo es un factor importantísimo dentro de ir detectando la diabetes, el sedentarismo. No se diga en este lapso 2020-2021 que estuvimos confinados, quedamos estáticos viéndonos el Netflix, el Sky, el cable o lo que nosotros llegamos a tener, chatear ahí en el teléfono, en la computadora. Ahora los chicos que también tienen las clases en línea, pues estar sentados casi todo el día y sin hacer ninguna actividad física, aumentó también los factores de riesgo debido al aumento de peso y a la obesidad. Ojo que esto es muy importante porque los niños ya también están empezando a generar diabetes. Ya no solamente son los adultos, ya también los niños son más propensos a desarrollar algún tipo de diabetes y esto sí es un grave problema debido a que no solamente van a luchar ahora con la diabetes, sino también con otras enfermedades que se derivan por causa de la diabetes mellitus. Como lo acabamos de explicar, el Alzheimer es uno de los principales detonantes que puede iniciar la diabetes mellitus y que eventualmente va a generar no solamente en el cerebro, sino a nivel fisiológico, problemas de salud.
La edad. Comúnmente las personas que ya llegan a los 50, 60 años son muchísimo más propensas a que desarrollen diabetes. Por supuesto que sí, más sin embargo, la dieta, el ejercicio y sobre todo tener buenos hábitos dentro del hogar van a evitar que el sedentarismo y que sobre todo las actividades que muchas veces podemos decir que nada más se encargan los abuelitos, va a evitar que las personas se queden estáticas. Cuando estoy activando a mi familiar a generarle una rutina de alimentación, es volver a darles otra oportunidad de vivir. Porque al momento de decir, cómete el pastelito, no te pasa nada, mira, ¿cómo se llama? Si se te sube el azúcar, ahorita te la controlamos con tu pastillita, con tu insulina y fíjate que no va a pasar nada. Errores que muchas veces se pueden cometer y que los pagan directamente en sala de urgencias. Se los comento porque yo también he estado dentro de un hospital. Así que pues no solamente es ver lo que es lo que puede requerir el familiar adulto, sino que muchas veces no nos podemos poner a pensar que eso puede costarle la vida a mi paciente. Y esto obviamente hablando de lo que puede generar la diabetes eventualmente si no se trata como debiera. La ansiedad generalmente es un factor también de riesgo. Hace un momento se lo señalaba. La diabetes también puede ser causada muchas veces por la ansiedad, porque estamos secretando insulina en altas dosis que no debiera de pasar si existiera un manejo adecuado con un profesional de salud mental. Esto es muy importante debido a que, primero, es muy importante señalar que dentro de la ansiedad no solamente van a estar disparados los altos niveles de glucosa, sino todo el cuerpo. Para ello es necesario acudir a un profesional de salud mental, un psicólogo, un neuropsicólogo, un psiquiatra, para también generarles un medicamento apropiado a sus necesidades. Por ahí siento que me desconecté un poquito, más que nada porque estaba viendo cómo vamos en tiempo y sobre todo en el avance de la presentación. Discúlpenme si así fue. Bueno, también para hablar un poco acerca de la diabetes mellitus en las células, pues en realidad hablábamos justamente de que la diabetes mellitus se caracteriza por altos niveles de glucosa en la sangre, algo que lo he venido mencionando desde el principio de nuestra sesión, y que generalmente crea una irregularidad en el tejido del hígado y del páncreas. Generalmente estos dos se encargan de procesar la insulina y la glucosa. Por ende, empieza a generar una falla en células, específicamente beta pancreáticas. Estas son muy importantes cuando saltan no solamente del páncreas hacia el torrente sanguíneo, sino que eventualmente van a llegar al sistema nervioso central y ahí es cuando se empieza a desatar un caos. Ahorita les voy a mostrar imágenes y sobre todo qué es lo que sucede en el cerebro, porque en realidad esto es fantástico desde el punto de vista académico, aclaro, porque pues obviamente eh, esto no se le desea a nadie, ni mucho menos padecer una de estas enfermedades crónico-degenerativos, como lo es la diabetes. Entonces, al momento de que se alteran estas células beta pancreáticas, es determinante para producir altos niveles de citocinas, que son el factor de necrosis por células alfa. Estamos viendo aquí en la imagen, en esta que está teñida de color rosita y morado, vemos justamente el corte del páncreas de un ratoncito de 6 meses, que obviamente pues estaba bien gordito.
Y eventualmente, pues, como les digo, todo esto salió nada más por simplemente observación. Ahorita les voy a contar esa historia que está muy interesante y por qué llegamos a esta conclusión. Eventualmente nosotros empezamos a ver que ciertas células alfa empezaban a no actuar de manera directa en la secreción de glucosa e insulina para que pasara directamente al torrente sanguíneo y por ende también al aumento del nivel de glucosa en la sangre, sino que ya empezaba a generar un problema directamente causado por altas dosis de glucosa. Por ende, esto pues ya sabemos muchísimo los síntomas y los factores de riesgos que pueden llegar a tener la diabetes, pero a nivel fisiológico y sobre todo neurológico, nos damos cuenta que este es un problema que eventualmente va a generar deterioro. Ya lo he dicho bastantes veces en este sentido de la palabra. Y pues bueno, aquí les presento estos pequeños ratoncitos y esto va ligado a la diapositiva anterior. Me hubiera gustado mejor poner esta en un principio y seguir con la que acabé de explicar. ¿Por qué? Eventualmente nosotros empezamos a ver en los ratoncitos del bioterio, y aclaro, para que nosotros podamos justamente tener acceso a ratoncitos, no crean que es como dulces, te dan una gran cantidad para que tú comiences a experimentar, a ver, a entender determinadas enfermedades, no. Está regulado todo lo que estemos haciendo por un control sumamente estricto dentro del área de experimentación. Todo está bajo control por la tanto Secretaría de ¿cómo se llama? de la, de la Zagarpa, que es con la que nosotros también hasta cierto punto nos regimos, lo que es Zagarpa y otra institución que no recuerdo cómo se llama, que es la que regula todo lo que tiene que ver con la experimentación desde el año de 1994. Entonces, sí señalar esto, porque muchas veces uno puede llegar a pensar, ay, es que sacrifican a los animales y todo eso. No, 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 no. Todo está estrictamente regido por norma. Nosotros no es nada más de agarramos y listo. Eventualmente nosotros empezamos a ver, aquí tengo en el recuadro los ratoncitos, en donde nosotros empezábamos a ver justamente cómo empezaban estos problemas de memoria, estos problemas del beta amiloide, sino que además veíamos que muchos ratoncitos se quedaban nada más mirando el experimento, ni se movían, ni hacían nada, algo similar a lo que acabamos de ver con el sedentarismo. Entonces, nosotros los estimulábamos con un lapicito y órale, camínale, amigo, porque queríamos los resultados para el otro, para los otros experimentos y después se nos junta el trabajo. Entonces, pues los ratoncitos, pues, ay, más o menos hacían su trabajo. Entonces, nosotros al momento de hacer un registro electrofisiológico, pues marcaba que el ratoncito no tenía absolutamente nada. Entonces, lo que nosotros investigábamos dentro de esa línea de investigación era justamente ir entendiendo ciertas ondas que son alfa, beta, gamma y teta, ver las alteraciones que existen a nivel fisiológico en el cerebro y aparecía como si no tuviera absolutamente nada. Entonces aquí era donde yo me preguntaba, bueno, entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué no están saliendo los resultados como debiera? Obviamente en el registro electrofisiológico y en el registro conductual, en donde los ratoncitos caminaban de un estímulo, del punto A al punto B, lo hacían todo mal. Y esto se repetía día tras día, tras día, tras día, tras día, y hacían exactamente lo mismo. Entonces decíamos, bueno, entonces no generó derivación de Alzheimer. Pero, pues, oh sorpresa, ahí tenemos las imágenes en donde vemos que había otra cosa anómala en el cerebro.
Ahí vemos claramente esos puntitos azules, pues ¿qué creen? Era glucosa. ¿Qué demonios estaba haciendo la glucosa en el cerebro? Entonces fue cuando empecé a preguntarme yo y mis compañeros decíamos, bueno, pues entonces, ¿por qué los ratones están fallando si no tienen Alzheimer? No se ve que haya un deterioro. Bueno, sí había un deterioro, pero no era tan grave como el que sí eran nuestros candidatos de estudio, los cuales tenían ensayo, error, y esos en el registro electrofisiológico aparecía lo que nosotros queríamos ver, específicamente ubicados en áreas del hipocampo, que se encarga de la memoria. Entonces se ve tan hermoso ¿cómo se llama? Estas tinciones, específicamente de las neuronas que se ven afectadas por la glucosa, vemos que no solamente tenían una muerte celular por apoptosis, sino que también empezaba a haber un deterioro similar al del Alzheimer. Entonces los ratoncitos no es que estuvieran mal, sino que también pesaban mucho y nosotros dábamos por hecho de que no iba a afectar absolutamente nada, ni el peso ni la edad para lo que estábamos nosotros realizando y tratar de entender muchísimo mejor el proceso del beta-amiloide en los ratones. Sin embargo, esto fue lo curioso que yo pude encontrar en mi equipo, en el cual pues vimos todo esto que genera eventualmente el cerebro y sobre todo estas ramificaciones celulares. Aquí ya les puse en el nódulo B cómo es que eventualmente las ramificaciones de las neuronas, lo que nosotros llamamos axón y dendritas, se empiezan a perder poco a poco. El primer recuadro que está blanco y negro, a su lado izquierdo de la pantalla, en donde está pegado a la B, ahí vemos claramente cómo es que al principio los ratoncitos, pues, tenían su axón y sus dendritas normales, pero después vimos en un lapso de tiempo de 10 horas y vemos cómo empezó a perder comunicación neuronal con otras redes del cerebro. Estamos viendo aquí cómo claramente el Alzheimer se agrava con la diabetes. La diabetes es un golpe durísimo para las personas que lo padecen, principalmente en el aspecto de memoria. Y como les decía, en un principio nosotros no decíamos que, ay, pues era culpa de los ratoncitos, no, sino que estaban pesaditos y empezaban a tener esta degeneración, esta neurodegeneración, que se había plagado el cerebro debido a la glucosa. Entonces, por eso mismo, si eso le hace tan solo a un pobre ratón que no le está empezando a funcionar adecuadamente el hígado y el páncreas, imagínense qué es lo que le puede pasar a una persona eventualmente si no se sigue la recomendación del médico. Justamente es triste ver cómo una persona eventualmente va perdiendo la memoria, ir viendo que ya no reconoce a sus hijos, a su esposa, a sus nietos y sobre todo los cuidadores. Sentirse tan culpables, porque luego a veces es la esposa quien cuida al marido o los hijos. Imagínense qué dolor han de tener esas personas al ver que eventualmente las personas empiezan a perder la memoria.
por estas causas. Y a veces nosotros podemos decir, ay, es que ya tenía la diabetes y también le surgió el Alzheimer. No, pasa de esta manera. Por eso hay que cuidarnos mucho, tener un estilo de vida saludable y sobre todo, pues, atender a las recomendaciones del médico. Y justamente hace ratito me tardaba por esto mismo, porque no estoy presentando directamente desde mi computadora, sino desde mi smartphone, así que pues tengo que ingeniármelas para presentarles la imagen, porque esto venía bien bonito, así saltándose uno por uno y todo. Pero bueno, eventualmente el día de hoy no me llevo bastante bien con la tecnología. Sin embargo, esta imagen es un claro ejemplo de cómo la insulina llega a las neuronas y causa esto. Esta es una neurona que ya literalmente ha muerto. Ya pasó por un proceso de apoptosis. Y este es nada más de un ratoncito. Todos esos puntitos azules es glucosa. La neurona ya nada más se queda estancada sin poder mandar sin poder mandar señales a ninguna otra de las redes con las cuales se comunican, desde el juicio, las emociones, la vía del tálamo, del hipotálamo, el cíngulo, la memoria, obviamente, los ganglios basales, la pituitaria, que son quienes controlan quiénes somos nosotros, desde las emociones, el juicio, la personalidad, absolutamente todo. Y las vías que se conectan directamente cerebro-organismo. Dopamina, serotonina, acetilcolina, GABA, todos esos neurotransmisores que nosotros comúnmente podemos ver en una revista de medicina, en un libro, pero en realidad eso es lo que va a empezar a generar cambios en nuestra personalidad, en nosotros mismos y sobre todo ir viendo cómo todo este proceso genera altas alteraciones, no solamente en nuestra personalidad, sino también en nuestra memoria. Este esquema que les estoy presentando aquí, eventualmente había un artículo, el cual lo tomé de base, debido a que trataba de hipotetizar cómo es que los agentes aislantes debido a la insulina entraban directamente directamente ¿cómo se llama? Al torrente sanguíneo. Aquí vemos la barrera hematoencefálica. Todo esto que ustedes están viendo, yo lo armé. Lo tomé de base del artículo de Slowkovic, un ruso, y esto que ustedes están viendo, yo lo hice. Y sobre todo, ¿por qué? Porque fue de manera ir entendiendo cómo es que entraba, salía, porque uno lo lee en un artículo y no entiende qué está pasando. Y esto, eventualmente, yo entendí que la producción de las células alfa y beta pancreáticas que entraban directamente al torrente sanguíneo entraban directamente a las neuronas y la barrera hematoencefálica no hacía absolutamente nada. La barrera hematoencefálica, aclaro, para quienes quizá a lo mejor no estén muy asociados con estos temas, es quien se encarga de pasar nutrientes a la microglía, a otras neuronas que se encargan de nutrir, ir enriqueciendo ¿cómo se llama? La cuestión celular dentro del cerebro y sobre todo, al entrar las altas dosis de glucosa empezaba a afectar directamente a un circuito neuronal, empezando por una, después por dos, después por tres, después por cuatro, y lo que
entendía la neurona es, bueno, pues aquí está entrando glucosa, pues ¿qué está pasando? Porque recordemos, la célula tiene su núcleo y el nucleolo donde se encuentra toda la cuestión genética que ha sido heredada por nosotros, de nuestros padres hacia nosotros. Entonces, al momento de ir integrando que hay mucha glucosa, pues dice, pues bueno, dale, vamos a mandar la glucosa a ver a dónde y pues a ver en dónde se estanca. Eventualmente, la persona que no se está cuidando porque está comiendo que el pastelito, que esto, que aquello, que no sé qué más, llega un punto en el cual las neuronas se empiezan a atrofiarse y dicen, oye, ¿sabes que ya no puedo con tanta carga de insulina, de glucosa? ¿Qué vamos a hacer? Y aquí, pues, hasta va a parecer chiste, pero dice, pues me mato. Y literalmente, ustedes lo acabaron de ver hace un ratito. Se empiezan a achicar, 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 hasta que después se vuelve nada más una bolita. Y esa bolita nada más quedó ahí, como un ovillo neurofibrilar, que ya no va a pasar ni tiene ninguna función dentro del cerebro, más que romper circuitos que se generan dentro del mismo cerebro. Y por ende, la falla de memoria, la falla y las alteraciones perceptivas que puedo yo generar al momento de que empiezo a olvidar las cosas y eventualmente convertirse en Alzheimer. Acabamos de ver que no solamente el Alzheimer, sino el deterioro cognitivo, la demencia, son algunos de los principales causantes que se da, así como también la amnesia. Entonces, todo puede empezar por un poco y eventualmente va a ir aumentando muchísimo más que empezará a degenerar más circuitos, no solamente en el hipocampo, sino también en corteza frontal, parietal, temporal y occipital. Y esto, entiéndase, que muchas veces al momento de alterarse, por ejemplo, las vías frontales, empieza a haber alteraciones y cambios de personalidad. Y esto, pues, obviamente va a ser mucho más vulnerable al cerebro de padecer y tener mayor vulnerabilidad a tener un evento cerebrovascular, una isquemia, o mejor como lo conocemos, es un derrame en el cerebro, que incluso algunos pueden evolucionar a trombos, a trombosis en el cerebro. Entonces vemos que ya de por sí las venas que, que no solamente pasan oxígeno, nutrientes, sino que también la misma sangre entra por el torrente sanguíneo cargando altas dosis de insulina, pues nos damos cuenta cómo es que afecta directamente al cerebro. Y esto simplemente se los estoy resumiendo porque esto es muchísimo más complejo de lo que nosotros podemos llegar aquí a revisar en una sentada, porque en realidad esto, al menos para explicarles este esquema, fácil me llevaría de 1 a 2 horas, porque sí es complicado cómo es que entra directamente la insulina al cerebro y todo lo que empieza a afectar. Y esto va de la mano también en cómo afecta directamente las neuronas. Ya les acabé de decir un poquito, y perdón si me he adelantado también, porque pues esto es algo que yo investigué, es algo que yo lo publiqué y sobre todo pues decir, me da mucho orgullo el poder darme cuenta que todo bajo observación de unos cuantos ratoncitos pude ver y atender a mis pacientes para prevenir esto. Siempre yo he dicho que hay que dar el 100 por 1 por los pacientes, porque ellos vienen a encomendarte su vida, su psique, su cerebro en tus manos.
Entonces, por eso esto a mí me apasiona y me llena mucho de orgullo. Y sobre todo, pues, dentro de las afectaciones que pueden llegar a presentar las neuronas, pues bueno, generan algo que se llama placas de beta amiloide, que es justamente lo que empieza a realizar la insulina dentro de la neurona. Hagan de cuenta que la neurona envía señales y esta neurona pues le ponemos mucho pegamento y ese pegamento lo que va a hacer es que la neurona ya no pueda enviar su señal eléctrica y química. Ya, ahí se quedó. Y por ende, ahora ya no va a ser solamente una, van a ser varias. Porque eventualmente la neurona está buscando la manera de, híjole, cómo le mando la información a mi amiga? ¿No? Por mencionar un ejemplo muy burdo. ¿Cómo le voy a mandar la información a mi compañera? Pues eventualmente se va a morir. ¿Por qué? Altas dosis de insulina en las neuronas generan estas placas que eventualmente son como pegamento y no empiezan a mandar directamente interacción celular de una neurona a otra. Denme un segundito. Muy bien. Seguidamente pasa algo que se llama fosforilación por tau. Esta fosforilación, hagan de cuenta que estas placas, las que anteriormente mencioné, se empiezan a ir oxidando. Hagan de cuenta que es un fierro, que eventualmente lo estamos constantemente exponiendo a agua y sol, a agua y sol, a agua y sol. Eventualmente esas placas se van a volver óxidas, no van a servir para nada. Hagan de cuenta que eso pasa directamente con estas redes neuronales. Se vuelven inservibles que eventualmente van a generar estas placas por beta amiloide y que van a generar pues sí, taponear a las neuronas para que no manden señales. Daños en áreas hipocampales, lo hemos venido diciendo y diciendo y diciendo en esta conferencia y sobre todo pues señalar que ciertamente estos daños en áreas hipocampales son irreversibles, lamentablemente. Que existe rehabilitación, sí, pero no va a quedar igual que en un principio que conocíamos a nuestro familiar antes de que se deteriorara mayormente su memoria. No va a quedar igual. Lo que sí podemos hacer, y eventualmente ahorita lo vamos a ir viendo, es dejar actividades, poder hacer actividades y sobre todo que el familiar las disfrute o nosotros mismos podamos disfrutarlas si es que padecemos diabetes. Es muy importante señalar que no nos debemos de castigar y tener miedo, temor o terror porque padecemos diabetes mellitus y híjole, ahora ya me di cuenta que no solamente me afecta mi glucosa, mi salud, sino que también me está afectando directamente al cerebro, perdiendo memoria, teniendo un deterioro cognitivo, ¿no? O sea, no hay que tampoco satanizarlo. Hay que verlo desde una oportunidad para poder hacer y no solamente quedarme con lo poco que tengo. Entonces, de esto mismo es muy importante señalar que este deterioro celular no solamente lo vamos a detener porque pues obviamente es progresivo, mas sin embargo sí lo vamos a retardar. Y por ende, es estos ejercicios y sobre todo amarrarse ahora sí que a una disciplina con el médico, con el nutriólogo que nos está diciendo, señor, cuídese mucho, evite estas frutas, evite estos alimentos. ¿Para qué? Pues tratan de salvarle la vida, no quieren que de un momento a otro se le suba la glucosa y se nos vaya. Entonces, por eso mismo, la muerte neuronal es más que obvia dentro de estos deterioros celulares, porque entiéndase que no nada más el deterioro celular es únicamente en el cerebro, es en el cuerpo y principalmente en el páncreas y en el hígado. Entonces, muy importante señalar
que la muerte neuronal es el común denominador de la diabetes mellitus que afecta directamente al cerebro. Las alteraciones electroquímicas obviamente tienen que ser un pilar de aquí de nuestra conferencia y sobre todo, pues señalarles que, como les dije en un principio, va entrando la glucosa, pues la neurona pues dice, pues está bien la insulina, todo bien bonito. Sí, pero eventualmente cuando vienen los golpes duros de insulina, va a haber una alteración en ir comunicando las señales de otros neurotransmisores a otras redes neuronales, valga la expresión, porque le voy a estar dando mayor prioridad a lo que está entrando por altas dosis de glucosa, que habíamos dicho células beta pancreáticas debidas a una muerte por, ¿cómo se llaman? Por células alfa, y llegan directamente al cerebro y pues hacen lo que niño con hiperactividad en casa ajena. Entonces, por eso mismo, van a ser un desastre. Y eventualmente, pues, la muerte celular, que ya se los he mencionado. Y obviamente, si el paciente o la paciente tiene Alzheimer, va a empezar a agravar los síntomas. Ojo con esto, porque pues a veces nosotros podemos hacer un test MoCA y sale pues súper bien la puntuación para una persona de Alzheimer, 20, 25, 30 puntos, pues está bien, pero de un momento a otro, pues le da la diabetes y empieza a subirle altamente la glucosa, le volvemos a hacer otra vez el test y pues parece que ahora punteó nada más la cantidad de 15 puntos sobre 30, donde ya hay una marcada alteración de funciones cognitivas y de memoria. Y solamente por hablar de un test, hay muchísimos más que pueden ser mucho mejores que el test MoCA, pero para una evaluación rápida, un MoCA es excelente, entre ellos y otros más, claro. Pero bueno, aquí pues de algún modo tratarles de explicar un poco cómo funciona este torrente sanguíneo con los problemas de alteraciones beta pancreáticas y alfa pancreáticas dentro del cerebro. Para empezar, pues esta entra por el torrente sanguíneo, aunado al líquido cefalorraquídeo, el cual muchas veces va a reabsorberse y va a generar, pues, obviamente, degradación celular, aceleramiento de la barrera hematoencefálica, cosa que es muy importante. Hace un ratito lo acabé de mencionar, porque es muchísimo más susceptible todas estas ramificaciones de venas y arterias que pueden evolucionar en un evento cerebrovascular o en un trombo. Entonces es muy importante señalar esto. La producción obviamente de beta amiloide se va a acelerar. ¿Por qué? Porque es una antecesora de la beta amiloide, es la beta pancreática. Entonces, al momento de que entra directamente por el torrente sanguíneo, pues es encontrarse como con dos viejos amigos. Hola, ¿cómo estás? Y empiezan a hacer un desorden en el cerebro y pues imagínense, eso es lo que pasa dentro de la producción del beta amiloide tan solo en el cerebro. Cosa más importante, dentro del líquido encefalorraquídeo, muchas de estas áreas son muy, muy altamente absorbibles. Siempre se nos ha dicho que este torrente sanguíneo por la barrera hematoencefálica deja entrar, como no deja entrar ciertas sustancias en el cerebro. Efectivamente, más sin embargo, existen ciertas áreas que también, ojo, pueden pasar cualquier sustancia directamente al cerebro porque no está administrado por la barrera hematoencefálica. Entonces, este es un golpe aún más duro para el cerebro y que eventualmente va a generar un deterioro mayor. Por eso también es muy importante señalar que no solamente
la barrera hematoencefálica juega un papel importante. También la dieta juega un papel importante dentro de este mecanismo. Entonces, el beta amiloide en el líquido cefalorraquídeo eventualmente pues va a generar no solamente un drenaje perivascular por astrocitos, macrófagos, entre otros, muchas más, sino que también va a generar un desgaste mayor al páncreas y al hígado. Esto ya es algo más que todavía no hemos podido comprender. Yo en particular no he podido comprender completamente cómo funciona esto, porque eventualmente el torrente sanguíneo, así como las proteínas y todo lo que se absorbe en nuestro cuerpo, también se tiene que drenar, se tiene que limpiar. Entonces, por ende, regresa de nuestro cerebro directamente hacia los riñones, las suprarrenales, llegan al hígado y al páncreas. Ya no solamente viene la beta pancreática y la alfa pancreática, sino que ya también viene ciertas secuelas de beta amiloide. ¿Y a dónde van a parar? Directamente al páncreas. Por eso es que las personas empiezan, hablando específicamente de la diabetes, las personas empiezan a deteriorarse aún más. Porque si ya de por sí están propiciando altas dosis de glucosa en el cerebro, pues imagínense qué es lo que no va a causar en nuestro cuerpo. Esto todavía estamos investigando qué es lo que sucede directamente de regreso del cerebro hacia el páncreas, hacia el hígado. Todo esto todavía nos es completamente desconocido aún un poquito, porque pues igual, nosotros nada más nos centramos en el aspecto del cerebro. El Instituto de Neurobiología, pues esto, nada más es entender cómo surge todas estas cuestiones del cerebro y más en particular, cómo afecta una situación particular a ciertas áreas y cómo nosotros, bueno, directamente a los que se encargan de más de la investigación, cómo afectan diferentes áreas, órganos, pero pues yo que me encargo directamente no solamente de la investigación, sino también de llevarlo con mis pacientes, es donde me doy cuenta la gran magnitud que implica no solamente investigar, sino ponerlo en práctica, llevarlo al terreno donde se necesita. Y sobre todo, y más importante, ¿qué es lo que yo puedo hacer por mi paciente que ya está empezando a generar Alzheimer debido a la diabetes? Eso es lo más importante. La investigación es muy bonita y la adoro, pero si no se lleva a la práctica, pues va a quedar nada más en, pues mira qué bonito artículo, chido tu paper. Y así quedó. Entonces es muy importante el traer todos estos conocimientos al paciente, al terreno que de verdad lo necesita. Entonces, de este modo, yo empiezo mucho más a comprender esta situación que se da dentro de la diabetes y que se las traigo hoy justamente aquí en esta breve conferencia. Las estadísticas de padecimiento, esto sí netamente ya lo saqué de fuentes confiables dentro de nuestro México querido y bonito, y dentro de nuestro país y los demás países que quizá el día de hoy nos estén visitando aquí en esta conferencia. Es muy importante señalar que el Heraldo de México señaló que de acuerdo con la Secretaría de Salud, en el mundo se estima que más de 382 millones de personas viven con diabetes. ¿Y cuántas de ellas, imagínense, empiezan a generar todo lo que acabamos de ver? ¿Qué les gusta? Un 45% de esos 382 millones de personas. Un 42, un 45%. ¿Y las otras personas qué están haciendo? Muchas se cuidan, que serían un 20% las que tratan su enfermedad como lo que es una enfermedad crónico-degenerativo y debo de hacer algo por mi salud. Y el otro porcentaje, seguimos todavía ahí
calculando de que muy probablemente pues le están tomando nada más a la ligera esta enfermedad. El Milenio Diario también señala, y esto es actual, que en México se estima que alrededor de 26,578 niños de 0 a 19 años empezaron a desarrollar diabetes tipo 1 tan solo en México. Todo gracias a la pandemia, al confinamiento, a la falta de actividad. No nos vayamos tan lejos, les voy a poner otro ejemplo que quizá puede sonar muy burdo. Quien haya visto la película de Coco se dará cuenta cómo la abuelita ¿cómo se llama? Ni me acuerdo del protagonista, de la guitarra, le dice, ay, mijo, está usted muy flaco, cómase más tamales. Y el niño le dice, no, pues con uno tengo, cómete más tamales o vas a ver cómo te va a ver. Entonces, pues le sirve como 5 tamales en el plato. Imagínense esa parte eventualmente trayéndolo de cultura, de que comer, ver a un niño gordito, rosado, que apenas si puede respirar es sano. Oiganme, no. Estamos viendo que hay un alta índice tan solo en México de obesidad y de un alto peso. Ya estamos viendo que niños de 0 a 19 años ya empiezan a desarrollar diabetes tipo 1. Y no me imagino lo que les espera de 19, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, dentro de 11 años. Si no es que ya lo van a ir padeciendo de manera mucho más crónica este tipo de padecimientos por pérdida de memoria o algún otro déficit que pueda llegar a tener dentro de su mismo organismo, porque empieza poco a poco y eventualmente empieza a dañar todo este sistema que acabamos de ver en esta conferencia. Otro dato que es también contundente, al menos se estima que 4,949,000 adultos en el país tienen diabetes sin ser diagnosticada. ¿Por qué? Porque no quiero ir al médico, y si yo estoy bien, es un mal de panza, se me va a quitar con un Tempra o con una Buscapina o lo que sea. Y ya, curaron su enfermedad. Pero es porque también existe hasta cierto punto ignorancia en el momento de que yo me estoy sintiendo mal y no acudo al médico. Hay que acudir inmediatamente al médico si veo que algo no me está cuadrando. Hace ratito estábamos viendo los principales síntomas. Es muy importante acudir si yo estoy empezando a presentarlos. ¿Para qué? Para tratarlos primeramente y seguidamente empezar a generar un desarrollo en mi calidad de vida. Lamentablemente en México, no sé por qué, le tenemos miedo a ir al médico. Yo también le saco a las inyecciones, a las vacunas, por supuesto, pero pues lo digo como mexicano. Pero mi obligación al estar bien de salud física y mental, lo debo de hacer, aunque me dé miedo. Pero sé que eso al final me va a generar una estabilidad física. ¿Y por qué no señalar que es emocional? Porque no olvidemos, el cerebro es el que se encarga de toda la cuestión de la psique. Gracias a estos neurotransmisores podemos llegar a sentir alegría, miedo, tristeza, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos hacer? Bueno, ya justamente también para ir cerrando, muy importante, una adecuada alimentación. Debemos de ir con el nutriólogo. ¿Para qué? Con el nutriólogo, con el médico, para que nos genere un plan alimenticio y sobre todo generar una buena rutina con respecto a mi calidad de vida.
Crear rutinas de ejercicio, eso va a ser muy obvio. El caminar, aunque sea 30, 40 minutos al día, me hace bien a mi salud porque quemo y elimino toxinas de mi cuerpo. Quizá a lo mejor no cuando tenía 20 y tantos años, ya tengo a lo mejor mis 40 y tantos, pero el crear una rutina de ejercicio me va a ayudar a estar bien, no solamente a nivel de salud, sino a nivel psicológico también. Mantener un peso adecuado, generar mis tablas o una libreta de registro en la cual yo vaya viendo cuánto estoy pesando, si a lo mejor se me antojó un poquito más de crema de zanahoria, suponiendo, y pues me comí más de la cuenta, pues a lo mejor se la permiten. Pues ir monitoreando también cada cuánto estoy subiendo de peso o estoy bajando de peso para mantenerme en un peso ideal, por así decirlo. Porque generalmente no vamos a estar en un peso normal, vamos a estar a veces subiendo, a veces bajando, entonces todo va a depender de nosotros, de la dieta y sobre todo de estos registros. Otra cosa muy importante, evitar las sustancias nocivas para la salud. Eso ya no lo mencioné aquí, pero el alcohol combinado con la diabetes es un detonante de campeonato que va a afectar muy gravemente al cerebro. Si estamos viendo que se está afectando ¿cómo se llama? Todas estas cuestiones de las placas beta amiloide y las beta pancreáticas y llegan al cerebro y empiezan a generar atrofia en múltiples neuronas que eventualmente me van a hacer que pierda la memoria, pues no me sorprenda que al entrarle a la cerveza, al tequila, al whisky o lo que sea, empiece a generar estos problemas y alteraciones de memoria. El cigarro también es nocivísimo para el sistema nervioso central, ya que pues empieza a activar un estado de alerta que también va a aumentar mi nivel de ansiedad ante una determinada situación. Ahora, en la memoria, es importante señalar que hay que tener una buena higiene de sueño, ya que pues igual es muy importante, si yo tengo diabetes y me voy a dormir 2, 3 de la mañana, pues allí también estamos empezando mal. ¿Por qué? Muchos papers, muchos artículos señalan que una persona que se desvela empieza a funcionar durante un lapso de 5 o 6 horas que tiene de sueño y se levanta, la glucosa está bien alta. ¿Por qué? Porque justamente dentro del cerebro empieza a haber una segregación de melatonina, acetilcolina, GABA, entre muchos otros neurotransmisores que van a ir directamente al hígado y al páncreas, que van a aumentar directamente la glucosa. Así si yo quiero hacer ejercicio, quiero mantenerme bien fit, si no duermo bien, no voy a bajar de peso. Es más, me olvido de bajar de peso. ¿Por qué? Porque me estoy desvelando y el desvelo va a aumentar la glucosa y por ende la glucosa al haber altos niveles de glucosa pasa a triglicéridos o colesterol. Por eso es muy importante señalar el tener una muy buena higiene de sueño. Para las personas ya que empiezan a tener problemas de memoria, jugar juegos que estimulen la memoria, Memorama, Adivina quién, varios de esos juegos que podemos jugar en casa y sobre todo unir a la familia, que muchas veces el cuidador primario pues ya se siente cansado porque no sabe qué hacer con su paciente de Alzheimer que se levantó en la noche gritando y de repente pues hasta golpeando. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues integrar a la familia, integrarla, sobre todo para que enriquezcan nuestros lazos como familia. Muy importante. Aprender nuevas actividades en casa y en trabajo. Quizá a lo mejor ahorita me voy a meter en cosas que no debiera, pero en un principio a mí se me hizo una muy buena idea de que hayan quitado hasta cierto punto las guarderías. Ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, al momento de dejarle los nietos al abuelito, empiezan a generar una nueva actividad, a generar juegos con el niño, a generar nuevas actividades con el niño, a ponerse a hacer las tareas con el niño, con el joven, con el adulto. Muy importante, ¿para qué? Pues para que también empiece a estimular su cognición. Muy importante eso.
reducir los niveles de estrés. Aquí sí es de cajón ir con el psicólogo. Entonces, bueno, ya vamos a cerrar. Y bueno, crear nuevos vínculos sociales y familiares. Y bueno, pues de antemano les dejo aquí mis contactos. Igual, no solamente me encargo de esta cuestión de la investigación, sino también mi número de teléfono, ahí está, porque también ahorita con la pandemia, pues hemos podido realizar teleterapia de un lado a otro. Tengo pacientes hasta de Corea. Señalarles que, pues igual, todo esto ha llegado y pues ahora sí que gracias a Dios hemos seguido aquí en pie de lucha, trabajando, investigando y sobre todo traerles este material aquí a ustedes. De antemano, sí les pido una disculpa muy grande por toda esta pérdida de tiempo que surgió debido a fallos técnicos. De antemano, una disculpa y lamento que les haya quitado su tiempo. Pero de antemano, muchísimas gracias.